La bruma se desliza silenciosa sobre las aguas estancadas de los pantanos de Somerset, envolviendo el paisaje en un manto de misterio que parece suspender el tiempo mismo. En el horizonte, la silueta del Glastonbury Tor se alza como un centinela de piedra, guardando secretos que han desafiado a historiadores, arqueólogos y poetas durante más de un milenio. Es en este escenario, donde la tierra se funde con el mito, donde nace la pregunta que ha cautivado la imaginación de Occidente desde la caída del Imperio Romano: ¿existió realmente el rey Arturo? La imagen que todos guardamos en la retina es clara y vibrante: un monarca justo con una corona reluciente, rodeado de caballeros blindados en relucientes armaduras de placas, sentados en una mesa circular en el majestuoso castillo de Camelot. Sin embargo, para buscar al hombre detrás de la leyenda, debemos despojarnos de las sedas y el acero pulido del medievo tardío, y sumergirnos en una de las épocas más oscuras, caóticas y violentas de la historia europea. Debemos viajar al siglo V, una era de sombras donde la civilización romana se desmoronaba y Britania quedaba huérfana de protección, enfrentándose a una extinción cultural y física bajo el avance implacable de los invasores germánicos. Para comprender la posibilidad de un Arturo histórico, es imperativo entender el vacío de poder que dejó la salida de las legiones romanas en el año 42 después de Cristo. Durante siglos, Britania había sido una provincia próspera, protegida por muros de piedra y leyes estables. Pero cuando Roma retiró sus tropas para defender el corazón de un imperio agónico, la isla quedó sumida en la anarquía. Los pictos desde el norte y los escotos desde el oeste comenzaron a asolar las fronteras, mientras que por el este, las naves de los anglos, sajones y jutos aparecían en el horizonte como una plaga inevitable. En este escenario de desesperación, la figura de un líder militar capaz de unificar a las tribus britanas romanizadas frente a la marea bárbara se convierte no solo en una posibilidad, sino en una necesidad histórica. Es aquí donde la línea entre la realidad y la ficción comienza a difuminarse, pues los primeros registros que mencionan a un líder parecido a Arturo no lo describen como un rey de cuentos de hadas, sino como un dux bellorum, un caudillo de guerra que luchó con la ferocidad de un hombre que no tiene nada que perder excepto su libertad. Las fuentes documentales más antiguas son, curiosamente, parcas en detalles y frustrantemente ambiguas. Gildas, un monje del siglo VI que escribió un lamento sobre la destrucción de Britania, menciona la crucial victoria de los britanos en la batalla del Monte Badón, un enfrentamiento que detuvo el avance sajón durante casi 50 años. Sin embargo, Gildas no nombra a Arturo, en su lugar, atribuye el liderazgo de la resistencia a Ambrosius Aurelianus, un hombre de linaje romano y virtudes aristocráticas. Esta omisión ha llevado a muchos investigadores a preguntarse si Arturo fue simplemente un epíteto o un nombre de guerra adoptado por un líder real, o si quizás la figura de Arturo es una amalgama de varios héroes locales cuyos logros fueron atribuidos a una sola entidad legendaria con el paso de los siglos. No es hasta el siglo IX en la historia Britonum, atribuida a Nennius, cuando el nombre de Arturo irrumpe con fuerza en el registro escrito. Nennius nos ofrece una lista de 12 batallas en las que Arturo supuestamente participó, culminando la gloriosa victoria de Badón. Pero el relato de Nennius, escrito siglos después de los hechos, ya muestra las cicatrices de la exageración poética, afirmando que Arturo mató a 960 hombres él solo en una única carga. A medida que avanzamos en el tiempo, la figura histórica se vuelve más esquiva a medida que la figura literaria crece en estatura. En los anales galeses, conocidos como Annales Cambriae, se mencionan dos fechas fundamentales: el año 56, cuando se sitúa la batalla de Badón, y el año 53, que registra la batalla de Camlan, donde Arturo y Medraut, quien más tarde conoceríamos como Mordred, cayeron en combate. Estas entradas son breves, casi clínicas, lo que para algunos sugiere que se basan en una tradición oral que recordaba hechos reales. Sin embargo, para otros, son simplemente inserciones posteriores destinadas a dar una pátina de veracidad a un héroe popular que ya estaba adquiriendo tintes divinos. La etimología misma del nombre Arturo es un campo de batalla lingüístico. Algunos sostienen que deriva del latín Artorius, un nombre de familia romano, lo que reforzaría la idea de un líder de origen noble vinculado a la administración imperial. Otros prefieren ver una raíz celta, uniendo las palabras art, que significa oso,
y Viros, hombre, sugiriendo un guerrero totémico, dotado de una fuerza animal. La transformación definitiva de Arturo de guerrero fronterizo a monarca paneuropeo se produjo en el siglo XII de la mano de Godofredo de Monmouth. En su obra Historia Regum Britannia, Godofredo tejió una narrativa tan convincente y detallada que durante siglos fue aceptada como historia verídica. Fue él quien introdujo a Merlín, el concepto de la concepción mágica de Arturo en el castillo de Tintagel y su ascenso al trono tras la muerte de Uther Pendragon. Aunque hoy sabemos que Godofredo inventó gran parte de su relato basándose en antiguas baladas galesas y en su propia y fértil imaginación, su obra fue el catalizador que permitió que la leyenda cruzara el Canal de la Mancha. En las cortes de Francia, poetas como Chrétien de Troyes añadieron las capas de caballerosidad, el romance prohibido de Lanzarote y Ginebra, y la búsqueda mística del Santo Grial, alejando definitivamente la historia de sus raíces en el barro y la sangre del siglo V, y situándola en un mundo idealizado de castillos y torneos que nunca existió. Pero ¿qué dice la arqueología en este laberinto de textos antiguos y poemas medievales? Si hubo un hombre que inspiró la leyenda, debió dejar algún rastro material. Durante décadas, las miradas se han posado sobre Tintagel, en la escarpada costa de Cornualles. Durante mucho tiempo se pensó que las ruinas visibles allí eran solo restos de un priorato medieval, pero las excavaciones modernas han revelado algo mucho más fascinante, un complejo comercial y defensivo del siglo V y VI de una escala sin precedentes. Se han encontrado fragmentos de cerámica procedentes del Mediterráneo oriental, copas de cristal finísimo y ánforas de vino y aceite, lo que demuestra que Tintagel no era un pueblo de pescadores, sino la sede de un poder inmenso, el hogar de un líder que aún mantenía vínculos con el mundo romano y gozaba de una riqueza extraordinaria. En 1968, el descubrimiento de la llamada Piedra de Artoñó en este sitio provocó un frenesí mediático. La inscripción en latín contenía un nombre que se parecía mucho al de Arturo, aunque los expertos advierten que podría referirse a cualquier noble local de la época. Otro candidato geográfico es Cadbury Castle en Somerset, una colina fortificada que encaja con la descripción de una Camelot histórica. Las excavaciones han demostrado que tras la partida de los romanos, las defensas de esta fortaleza fueron reconstruidas masivamente por un líder con los recursos y la mano de obra suficientes para controlar gran parte del suroeste de Britania. Se construyó una gran sala de madera, de dimensiones impresionantes para la época, que bien pudo ser el lugar de reunión de una élite guerrera. Aunque no hay inscripciones que digan Arturo vivió aquí, la existencia de tales estructuras confirma que el periodo no fue solo una era de caos, sino un tiempo en el que líderes carismáticos intentaron preservar la civilización bajo estructuras defensivas de gran envergadura. El problema persiste. La arqueología puede confirmarnos que existieron señores de la guerra, pero no puede ponernos nombres y apellidos con absoluta certeza. Una de las teorías más intrigantes y controvertidas sugiere que el Arturo real no fue un britano en absoluto, o al menos no exclusivamente. Algunos investigadores apuntan a la figura de Lucius Artorius Castus, un oficial romano que dirigió tropas en Britania en el siglo II, mucho antes del periodo tradicional de la leyenda. Castus comandó una unidad de caballería sármata, guerreros de las estepas conocidos por sus estandartes en forma de dragón y su veneración por las espadas clavadas en la tierra como símbolos religiosos. Esta teoría propone que las hazañas de este oficial y sus jinetes exóticos se grabaron en la memoria colectiva de la población local, transformándose a lo largo de 300 años de tradición oral en la historia de Arturo y sus caballeros. Es una hipótesis fascinante que explicaría por qué los caballeros de la tabla redonda siempre luchan a caballo, a diferencia de la infantería tradicional de las tribus britanas de la época. Existe también la posibilidad de que Arturo fuera un hombre llamado Riótamos, un rey de los britanos que aparece en las crónicas galas del siglo V. Riótamus cruzó el Canal de la Mancha con una gran flota para ayudar al Imperio Romano de Occidente contra los visigodos. Su vida tiene paralelismos sorprendentes con la leyenda. Fue traicionado por uno de sus aliados más cercanos y fue visto por última vez retirándose hacia una ciudad llamada Avallon, en Borgoña. Esta conexión entre un líder histórico documentado
y el nombre de la mítica isla donde Arturo fue llevado a sanar sus heridas es demasiado tentadora para que muchos la ignoren. Si Riotamus es el germen de la leyenda, Arturo no sería solo un defensor local, sino una figura de relevancia internacional que intentó salvar lo que quedaba del mundo clásico antes de que las sombras lo devoraran por completo. A pesar de los esfuerzos por anclarlo a la realidad, Arturo se resiste a ser capturado por la historia. Quizás la búsqueda de un individuo concreto es un error de perspectiva. Es muy probable que Arturo sea una construcción cultural, un símbolo de resistencia que las poblaciones britanas celtas necesitaron para mantener su identidad frente al avance de los anglosajones. En las tradiciones galesas más antiguas, Arturo aparece a menudo como una figura casi folclórica, un gigante que caza jabalíes mágicos y se enfrenta a brujas en las cuevas de las montañas. Este Arturo mitológico se fundió con los recuerdos de los generales romanos y los caudillos celtas para crear al héroe compuesto que conocemos hoy. En este sentido, Arturo es real, no porque comiera y respirara, sino porque su historia proporcionó esperanza y cohesión a un pueblo que estaba viendo cómo su mundo desaparecía. El impacto emocional de la leyenda es, quizás, la prueba más fuerte de su existencia en el alma humana. En el año 1900, los monjes de la abadía de Glastonbury afirmaron haber encontrado los restos de Arturo y Ginebra en un ataúd de roble hueco, enterrado a gran profundidad bajo el suelo sagrado. Se dice que hallaron una cruz de plomo con la inscripción: "Aquí yace enterrado el famoso rey Arturo en la isla de Avalon". Aunque la mayoría de los historiadores modernos consideran que este descubrimiento fue un fraude ingenioso, diseñado para atraer peregrinos y recaudar fondos para reconstruir la abadía tras un incendio, el hecho de que necesitaran a Arturo para tal fin demuestra el inmenso poder que el nombre ya ejercía en la psique medieval. Arturo se había convertido en el rey que fue y que será, una figura mesiánica que regresaría en el momento de mayor necesidad para su pueblo. Al analizar la evolución del mito, vemos cómo cada generación ha moldeado a Arturo a su propia imagen. Para los galeses del siglo X, era un guerrero salvaje que protegía su tierra. Para los normandos del siglo XII, era un rey feudal que legitimaba su dominio sobre Inglaterra. Para los victorianos del siglo XIX, era el epítome de la moralidad cristiana y el deber caballeresco, y para nosotros en el siglo XXI, a menudo representa la nostalgia por un pasado noble o el ideal de una justicia igualitaria simbolizada por la mesa redonda. Esta maleabilidad es lo que ha permitido que la historia sobreviva, mientras otros héroes antiguos han caído en el olvido. La falta de pruebas definitivas sobre su existencia histórica no disminuye su grandeza, al contrario, la aumenta, permitiendo que cada uno de nosotros encuentre su propia versión de Arturo en las brumas del tiempo. Si retrocediéramos en el tiempo hasta el año 50, ¿qué veríamos realmente? Probablemente no veríamos Camelot, sino una fortaleza de tierra y madera reforzada con piedras romanas reutilizadas. No veríamos armaduras brillantes, sino cotas de malla oxidadas y escudos de cuero. No veríamos un Reino Unido, sino una frágil alianza de clanes que se miraban con desconfianza. Pero en medio de esa precariedad es casi seguro que veríamos a un hombre o a un grupo de hombres cuya valentía fue lo suficientemente extraordinaria como para ser recordada en poemas que se recitaron durante siglos junto al fuego. Ese núcleo de verdad, ese acto de resistencia contra la oscuridad, es el verdadero Arturo. No importa si se llamaba Artorius, Ambrosius o Riotamus, lo que importa es que hubo un momento en que la luz de la civilización se negó a apagarse sin luchar. La búsqueda del Arturo histórico es, en última instancia, una búsqueda de nosotros mismos y de nuestra necesidad de héroes. Queremos creer que en los momentos de mayor crisis surge una figura capaz de unir lo roto y defender lo justo. La leyenda de Arturo nos ofrece un consuelo poderoso, que incluso cuando el reino cae y los caballeros se dispersan, el ideal de Camelot permanece como una posibilidad eterna. Arturo es el espejo en el que se refleja la lucha eterna entre el orden y el caos, entre la lealtad y la traición, entre el amor y el deber. Su ausencia en los libros de historia estrictos es compensada por su presencia omnipresente en el arte,
la literatura y el cine. Su corona no está hecha de oro, sino de la memoria de un pueblo que se negó a olvidar sus raíces. Al final del día, cuando el sol se pone tras las colinas de Cornualles o las montañas de Gales, la pregunta de si hubo un Arturo real se vuelve casi secundaria ante la realidad de su legado. Las historias que contamos definen quiénes somos, y la historia de Arturo nos dice que la nobleza de espíritu no depende de la victoria final, sino de la voluntad de luchar por lo que es correcto, incluso cuando la derrota parece inevitable. El rey Arturo vive en cada rincón del paisaje británico, en cada ruina que susurra su nombre y en cada corazón que se emociona con el sonido de una espada desenvainada en nombre de la justicia. Es el fantasma más tangible de la historia, una sombra que tiene más peso que muchos hombres de carne y hueso que han pasado por este mundo sin dejar rastro. La bruma de Somerset puede ocultar las piedras de los antiguos palacios y el barro puede haber devorado las espadas de los guerreros caídos, pero el mito de Arturo permanece inexpugnable. Es un faro que brilla desde las edades oscuras, recordándonos que incluso en los tiempos más sombríos, la posibilidad de la grandeza humana sigue viva. Así que cuando nos preguntamos si existió un rey Arturo real, la respuesta más honesta y profunda es que sí, existe. Existe en la medida en que necesitamos que exista. Existe como el símbolo supremo de la esperanza británica y occidental, como el guardián de un pasado que nunca fue del todo cierto, pero que siempre será necesario. Arturo no es un hombre muerto en una tumba olvidada, es una idea viva, un eco persistente que nos susurra que Camelot, ese sueño de una sociedad justa y armoniosa, siempre está al alcance de aquellos que se atrevan a buscarlo entre las sombras de la historia.